Muy buenos días, chicos. Vamos a aprender el día de hoy a usar las herramientas pincel corrector, herramienta parche y clonar. Entonces, para eso yo ya tengo previamente listas dos imágenes y voy a conseguir la tercera. Entonces vamos a buscar una imagen de alguna persona que tenga defectos o que tenga, pues bueno, alguna mancha o imperfección en la cara que deseemos modificar, quitar o por el contrario poner. Entonces vamos a usar esta, vamos a decir copiar imagen, nos vamos a Photoshop y le decimos control V. En este momento la intención es empezar a modificar y a jugar estos elementos. Entonces, bueno, recordemos que para cambiar nuestro tamaño o modificar y hacerla más grande, vamos a hacer uso de las teclas control T, que nos hacen o nos llaman el control o modificación de nuestro espacio. Aumentamos y después de aumentar le decimos listo. Ahora, ¿en qué consisten estas herramientas? Entonces vamos a hacer acá un zoom para mostrar, y en la parte lateral izquierda encontramos el siguiente icono. Casi siempre viene por defecto o el de parche o el de la herramienta de pincel corrector puntual, que parece una bendita. Y también vamos a encontrar este que parece un taponcito, se llama tampón o herramienta de tampón de clonar. Entonces vamos a trabajar el día de hoy bajo las dos. Y finalmente tenemos una tercera que se llama herramienta pincel de historia, y esto nos ayuda de pronto a pintar acorde a los trabajos que estamos realizando. Vamos a empezar con el primero, y es cuando nos enfrentamos a alguna situación en la que el rostro tiene algún movimiento o elemento que queremos eliminar o queremos suavizar. Entonces, para eso vamos a seleccionar la primera, que es herramienta de pincel corrector puntual o herramienta de pincel corrector. Entonces, yo voy a elegir primero la herramienta de pincel corrector puntual. Voy a elegir el diámetro de mi pincel, lo voy a dejar en 30 y voy a empezar a tapar esos elementos que no me gustan en mi imagen. Es decir, vamos a empezar a generar toda la corrección y edición de la imagen. Entonces acá vamos borrando hasta que nuestra cara ha quedado libre de imperfecciones. Ahora, esto básicamente es la herramienta de pincel corrector. Esta nos quita cualquier elemento que no nos guste o que no queramos tener en nuestro rostro o en nuestra figura. Entonces yo le voy a dar control Z para que podamos ver el funcionamiento de las otras. Entonces acá simplemente está mostrándome y me voy a rehacer porque pues bueno, se me disminuyó el tamaño. Ahora voy a hacer la misma pero con la herramienta de pincel corrector. Entonces en la herramienta de pincel corrector, él lo que hace es que me va a pintar a partir del color que está preseleccionado, que en este caso es este color rosado. Entonces si yo pinto sobre mi rostro, bueno, acá le voy a minimizar. Si yo le pinto sobre mi rostro, lo primero que me dice es, primero elige el punto del que quiere sacar el color. Entonces yo le voy a presionar la tecla Alt oprimida, manteniéndola hasta que me aparezca este icono en cruz. Entonces le digo, yo quiero tomar el color de acá, que me parece que está bien, y inmediatamente empiezo a corregir. ¿Cuál es el problema de este pincel? No del puntual, sino de este pincel, es que él me va pintando a partir o al radio de la zona que yo seleccioné. Entonces si de pronto seleccioné esta y me fui a la parte del pelo, él me va a empezar a copiar tal cual la parte del pelo. Entonces esa parte no me va a gustar de ese pincel. Entonces esa es una de las características o diferencias. Entonces tendría que volver a decirle la tecla Alt, elegir acá un punto más cercano y empezar a pintar nuevamente con esas condiciones. Pero si de pronto me voy a donde hay pelo, entonces él simplemente me va a repetir como ese color. Esa es la herramienta de pincel corrector normalito. Viene la otra, que es la herramienta de parche. En Photoshop, ya en las últimas versiones, es mucho más sencillo porque es
seleccionamos la zona que queremos eliminar y movemos a poner el color que queremos tener. Entonces yo voy a quitar acá, a seleccionar un poco más esta zona, vuelvo y selecciono esta que me quedó ahí marcada y pongo. Entonces, a pesar de que hay granos, ya no se me ve el cabello. Entonces ahora sí voy a nuevamente a seleccionar una zona muy pequeña y la voy a cambiar con el color de piel que me interesa. Entonces, simplemente arrastro el mouse o el cursor alrededor y automáticamente él me va poniendo una fusión para que los colores se vean como si fuera una unidad y no se vea el parche del color encima de la piel. Entonces acá es simplemente ir trabajando e ir quitando esos colores, arrastrando para determinar el color que deseamos. Entonces acá vamos acomodando así hasta que finalicemos nuestra edición. Entonces a veces nuestro pincel corrector puntual es súper práctico y a veces es más práctico esta herramienta. Depende casi siempre del montaje que vamos a plantar o a plasmar. Entonces acá vemos que a pesar de eso se siguen viendo puntos. Y ya viene otra herramienta que es la herramienta de movimiento con detección de contenido. Entonces esta herramienta con movimiento de detección de contenido nos permite que yo a medida que mueva, él me va a elegir el lugar donde va a cambiar ese color, pero me va a cambiar el color de al fondo, es decir, en donde yo dejé mi contenido. Entonces, ¿cómo así? Entonces yo vengo y copio acá el ojo, lo muevo al cachete, le doy enter y automáticamente lo que él me hizo fue que me quitó el fondo final, me puso el color que estaba en el cachete, pero me acaba de dejar mi ojo en otro lado. Esto nos ayuda cuando tenemos que de pronto modificar un rostro, una imagen o una forma que nos haya quedado modificada, movida, con un ojo más arriba. Entonces acá elijo el lugar, le doy enter y automáticamente me modifica borrándome ese escenario con esta herramienta de detección. Para hacer que de pronto queden un poco más iguales y se vea un elemento difuminado en nuestros ojos, ya lo que vamos a hacer es nuevamente devolvernos y le vamos a decir herramienta de pincel corrector. Yo voy a bajar un poco el tamaño y la dureza para que quede como más suave y no se me copie tal cual, y voy a empezar a arreglar. Hago lo mismo acá en el borde de mi ojo y él empieza a generar esa autocorrección a partir nuevamente de un pincel difuminado para que no se vea como tan el parche del ojito. Entonces hay que ir cambiando. Entonces acá eso blanco fue porque alcanzó a copiar una parte blanca. Entonces hay que tener más paciencia para ir logrando ese trabajo. Hasta cuando ya decimos lo hemos logrado. Entonces yo acá le voy a hacer acá en todo el contorno para que se vea como si fuera un solo elemento. Entonces ya no se nota tanto. Ahora digamos que le vamos a cambiar la boca en la parte superior. Para esto le voy a usar la herramienta ya no de pinceles ni de parches, sino que voy a usar la herramienta de clonar. Entonces la herramienta de clonar también está en mi panel lateral izquierdo y es este icono. Entonces le doy clic y me aparecen dos. Entonces me dice herramienta tampón de clonar o herramienta tampón de motivo. Entonces yo voy a seleccionar la de arriba. Esta herramienta de tampón entonces funciona igual que la del pincel. Entonces le doy al, selecciono dónde voy a iniciar, me voy a la parte superior, ya solté la tecla al y lo que me va a empezar a hacer es que me va a empezar a colocar efectivamente por donde esté pasando mi cursor. Entonces vemos que en la parte de abajo, encima de los labios, se ve una cruz. Esa cruz es nuestro cursor que está pasando encima de ella, copiando todos los colores que están integrados en ese lugar. Entonces yo acá voy poniendo la boca
y voy clonando poco a poco mi figura. Entonces acá ya se ha clonado. De pronto si yo le quiero copiar acá el detalle, le quiero copiar acá el contorno del labio, lo voy copiando tal cual. Entonces debo ir viendo en dónde va el cursor en la parte inferior y en dónde lo voy poniendo. Entonces ya después de copiado, esa es la herramienta de clonar. Entonces ahora me voy a ir a la herramienta de clonar con tapón de motivo y me dice muy bien, también la tecla Alt presionada, y lo que me va a ir poniendo al fondo es un motivo precargado o prediseñado. Entonces va a ser una textura que vamos a poder cambiar en la parte superior. Entonces acá vemos nuestras texturas. Hay unas texturas precargadas, es como si lo hiciéramos con un pincel. Y ese es el motivo que pues a la larga se va a ir copiando en nuestro rostro. Entonces es como si lo hiciéramos con un pincel. Entonces yo sinceramente lo deshago y continúo con mi edición. Me voy a volver a seleccionar la herramienta de pincel puntual para generar que se integre todo alrededor. Entonces digo la herramienta de pincel corrector, le doy Alt y elijo el color alrededor y empiezo a generar como esa integración de las formas, como para que no se vea tan... Y ahí empiezo poco a poco. Entonces, bueno, que no, que yo lo quiero hacer más angosto, también es una herramienta que nos ayuda a trabajar como en eso, de hacer un poco más angosto nuestros labios. Si sienten que no les gustó, simplemente podemos venirnos nuevamente y yo lo voy a hacer más rápido, entonces le voy a decir herramienta parche, elijo, bueno, acá recordemos que lo que tenemos que elegir es en donde vamos a mover nuestra boca y nos vamos hasta el lugar que vamos a copiar. Inmediatamente él solito se para en el lugar. Y ya para deseleccionar y que de pronto sin querer no nos movamos y se nos mueva la figura, entonces nos vamos al menú superior, a la parte que dice selección y le damos deseleccionar. Y automáticamente ya tenemos como una edición. Si lo que queremos hacer es mover las orejas, entonces es la misma idea. Entonces yo las voy a mover por medio de... sí, puede ser por medio de mi herramienta de selección. Entonces me voy acá a la herramienta de lazo. Voy a seleccionar como el contorno de la oreja. Con mucho cuidado. Entonces ahí, si me llegó a quedar alguna parte mal, entonces obviamente se va a notar. Y para moverlo simplemente haciendo uso de nuestras herramientas. Si le queremos cambiar el tamaño, control T. Y modificamos ese tamaño de esa oreja. Y la ponemos en donde nosotros deseemos. Entonces ahí es jugar con la forma o con la imaginación de cada uno de nosotros. Entonces esa es una. Yo la voy a deshacer porque pues la verdad no me convence esa selección. Lo que sí voy a hacer es que le voy a poner otra oreja acá en el cuello. Entonces para eso nuevamente le doy de seleccionar. Me voy a mi herramienta de clonar, tapón clonador. Selecciono el punto de origen, quiero que sea acá, y me elijo la parte en donde lo voy a empezar a dibujar. Entonces nuevamente tengo que elegir toda la copia de ese contorno alrededor. Entonces voy eligiendo toda esa copia para que mi oreja quede lo más natural posible. Entonces ahí se va copiando la orejita y listo. Hago lo mismo nuevamente al, selecciono punto de origen,
y empiezo a copiar al otro lado, verificando en dónde esté mi cursor para que él vaya haciendo cada una de esas partes. Entonces es importante sí identificar que en el punto en el que yo me empiece a clonar, él va a clonar también las partes en blanco o las partes de otro color diferente a lo que, o más bien igual a donde esté pasando ese cursor. Entonces acá por lo menos vemos que se me salió la cabeza y esto lo podemos quitar fácilmente con la herramienta de parche. Copio lo que quiero quitar y lo muevo a blanco. Entonces automáticamente él me empieza a hacer unas correcciones puntuales a partir del color seleccionado. Entonces ahí poco a poco se va trabajando. Entonces ya teniendo nuestro rostro, ya le vamos a poner la parte de los filtros. Entonces para eso simplemente lo que voy a hacer es que voy a crearle unos filtros para que se vea como si fuera un alien de piel azul. Entonces para eso, bueno, antes le voy a cambiar también el fondo. Entonces le voy a quitar el fondo, para eso me verifico que esté en la capa, voy a aplicar algo que de pronto ya hemos visto en otras ocasiones y es la herramienta de selección rápida. Voy a seleccionar a mi figura principal, que es la mujer, con sus elementos que la componen, el cabello, y lo mismo por acá. Ya le voy a decir a ello, entonces me voy directamente en el panel lateral derecho, en la parte inferior, en el icono de la máscara le doy crear máscara, minimizo, y si yo quito el fondo ya veo que le quitó el fondo blanco que ya tenía. Entonces teníamos esta máscara, ahora estamos acá, y sin la máscara teníamos un fondo blanco, entonces ya se la hemos quitado. Ahora sí me voy a dirigir a ponerle unos filtros. Entonces lo que voy a hacer es directamente me voy acá en la parte superior al lado justo de donde poníamos nuestra máscara y ubicamos el icono de un círculo con como una luna creciente. Le damos clic y nos aparecen todos los filtros que él puede empezar a aplicar. Entonces para eso voy a seleccionar el filtro que yo le quiero poner. Yo le voy a poner una intensidad o un filtro de fotografía, más bien vamos a empezar a jugar con el filtro, y en el filtro de fotografía me abre en la parte superior un cuadro de texto. Entonces me dice, bueno, hay varios filtros, elija el filtro que usted quiere ponerle. Entonces que si lo quiere violeta, se pone un filtro un poco violeta, que si quiere un filtro de frío, entonces es un juego de combinar con el color azul, o si quiere un poco más cálido es con los amarillos, o si por el contrario lo quiere un filtro rojo es con el color rojo. Entonces dijimos que yo lo voy a buscar más hacia el 100, que es para que le den la tonalidad, y la cantidad de densidad es la intensidad de ese color azul sobre el filtro de la imagen. Entonces si yo le aumento en la densidad, la imagen se va a ver más azul. No es lo mismo pintarla de azul a poner un filtro. Entonces yo voy a poner acá esta tonalidad para que veamos más o menos a una densidad de 80. Y bueno, voy a activar una capa de atrás para que veamos que en la capa de atrás también ha sufrido ese filtro. ¿Cómo hacemos para que solo sufra la capa en la que yo quiero que aplique? Entonces inmediatamente lo que hago es, seleccionado el filtro de fotografía, se nos crea como una capa en la parte lateral derecha, y en la parte superior nos dice algo, aparece un ojito, un bote de basura, un deshacer, nos aparece otro ojito como rehaciendo y nos aparece un icono de un cuadro. Este icono es el que nos va a permitir jerarquizar nuestra capa y decirle que el filtro de fotografía solo se aplique a la imagen o a la capa que está abajo y a las otras no las va a afectar. Entonces ya vemos que acá la capa de abajo ha quedado con la tonalidad original. Acá, bueno, ya vamos es como a ir jugando un poco, le voy a poner otro filtro para explorar y crearle otras tonalidades. Yo le voy a poner una exposición. Quiero que la exposición sea un poco más hacia lo
brillante en una zona, que haya o que se desplace ese brillo de afuera hacia adentro, generando o resaltando más lo oscuro, y que me le haga una corrección para que o se vea muy pixelado, es decir, que sea más el detalle del poro, o que sea un poco más translúcido. Entonces ya le decimos acá y listo. Y básicamente acabamos de hacer una edición haciendo uso de los filtros. Acá nos falta decirle a él que se ponga solo esta capa, y ya nos queda haciendo y hemos hecho uso también de todos nuestros elementos de herramienta de parche y herramienta clonador. Entonces ha sido un placer y espero que logremos hacer bien chévere nuestro trabajo. Ya solo queda guardar nuestro archivo, decirle guardar, guardar como, y pues bueno, ahí ya definimos guardarlo en el lugar en el que vayamos a trabajar. No siendo más, nos vemos en otra ocasión.